Amazon se dispone a anunciar despidos masivos, hasta 30,000 recortes de puestos de trabajo en la empresa. Según Reuters, la CNBC informa de que se tratará del mayor recorte de la historia de la empresa. Mientras tanto, la portada del Wall Street Journal incluye nuevas informaciones sobre la ola de despidos de empleados administrativos en grandes empresas como Amazon, UPS y Target, que han anunciado recortes. Nos acompaña ahora el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de trabajadores federales de la historia, Kelly. Está pidiendo al Congreso que ponga fin a este cierre. Señor Kelly, gracias por estar con nosotros. Su nombre ha sido mencionado muchas veces en las últimas 24 horas, por lo que queremos conocer su opinión al respecto. Pero primero, ¿cuál es su reacción inicial ante la orden judicial que prohíbe a Donald Trump llevar a cabo despidos masivos de trabajadores federales? Me alegra mucho, porque cada vez que esta administración viola la ley y abusa de los empleados federales a los que represento, los llevamos a los tribunales. Y solo los llevaremos a los tribunales si creemos que podemos ganar. Y creemos que tenemos un caso sólido y con buenas posibilidades de ganar. Y seguiremos luchando por todos los empleados a los que representamos. Pues muy bien, ahora que el cierre del gobierno entra en su día 32, millones de estadounidenses han perdido la ayuda de cupones de alimentos. Y a pesar de que 2 jueces federales han ordenado a la administración Trump que utilice fondos de emergencia para mantener el programa en funcionamiento, la incertidumbre crece ahora para las familias afectadas. Y se avecinan cambios. Se avecinan cambios para los estadounidenses que dependen de las prestaciones del SNAP para poder comer. Antoine Lewis, de Fox 5, nos cuenta más sobre cómo se está viendo afectado este programa alimentario tan importante. Con la radio, el teléfono y el chat está bien, es real. Los manifestantes se reúnen en el Lower East Side para protestar por los próximos cambios federales para quienes reciben ayuda del gobierno para comprar alimentos. Como parte del Big Beautiful Bill del presidente, los estadounidenses que participan en el programa de asistencia nutricional suplementaria, o SNAP, ahora tendrán que demostrar que están trabajando, haciendo voluntariado o están inscritos en un programa educativo durante al menos 80 horas al mes, o se arriesgan a perder sus cupones de alimentos o las prestaciones del SNAP por completo. Amigos, está pasando algo que nadie creía que iba a pasar. Yo creo que ni en las peores pesadillas de Trump. Fíjense, en solamente 3 semanas, más de 250,000 despidos. Les voy a poner algunas fuentes porque son números bastante fuertes. Si no los ven, yo creo que sería difícil incluso creer que esto está pasando en estos momentos, sobre todo en un país como Estados Unidos. Repito, 250,000 despidos que ya fueron anunciados por las principales corporaciones del país. Amazon ya echó a las primeras 14,000 personas de un jalón. O sea, el tema de Amazon fue apenas la primer ficha de la hilera del tablero de dominó. 14,000 personas echadas a la calle, despedidas de la noche a la mañana. Bueno, no nada más es Amazon. Miren, les voy a poner el video de lo que dice Amazon. Una cápsula que prepararon nuestros amigos corresponsales de AFP. Y después vamos a ver cómo están queriendo ocultar el verdadero problema y la dimensión que es brutal. Amazon anunció el martes la supresión de 14,000 puestos de trabajo. El gigante estadounidense del comercio digital indicó que se trata de una reducción global vinculada con la inteligencia artificial, sin precisar en qué parte del mundo se producirán los recortes de personal. La vicepresidenta de Recursos Humanos y Tecnología del grupo aseguró que la medida busca reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar una inversión en sus mayores apuestas. Y dijo que la mano de obra de los almacenes, mayoritaria dentro del personal, no se verá afectada a priori, hablando más bien de recortes en las oficinas. El lunes, varios medios estadounidenses habían indicado que Amazon se disponía a iniciar el martes estos recortes de personal y mencionaron la cifra de 30,000 puestos en todo el mundo. Según dichos medios, las supresiones conciernen las funciones de apoyo estratégicas como recursos humanos o publicidad, en un grupo que cuenta con 1,5 millones de empleados y unas 350,000 oficinas. El anuncio hecho a 2 días de la publicación de los resultados trimestrales concreta la voluntad del director ejecutivo Andy Jassy, quien dijo en junio que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa iba a permitir reducir el personal de oficina en los próximos años. Después de Amazon, de estos primeros despidos masivos, siguió UPS. UPS ya anunció que va a despedir a 48,000 personas. ¿Saben quién sigue? Intel. Intel ya dijo que va a despedir a 24,000.
Ford dijo que va a despedir a 11,000. Microsoft, 7,000. Bueno, súmenle, porque también ahí está Nestlé, está Accenture, está Meta, está Salesforce, está Paramount, está Target, está Kroger. O sea, estamos hablando, amigos, de una ola que está dejando sin ingresos a cientos de miles de familias, mientras la Casa Blanca sigue diciendo que la economía está fuerte. Y la pregunta es, bueno, ¿fuerte para quién? Porque lo que vemos en la realidad es una economía que está en piloto automático, pero camino a la deriva, donde los únicos que están ganando pues son los que no trabajan. Y lo peor es que mientras estos despidos se están multiplicando como fichas de dominó, ahí les pasé algunas de las tantas grandes cadenas de los gigantes que están cayendo, pues no salen con que el mercado bursátil en estos momentos está en uno de sus puntos más altos del año. Como si eso significara algo para estos miles de estadounidenses y sus familias que no tienen para pagar, pero sin ni el súper. Y miren, lo dijo claramente incluso el propio presidente de la Fed, de la Reserva Federal, apenas hace unos días nosotros hablábamos de esto. Él decía que el riesgo de una inflación todavía existe, pero el riesgo de desempleo, ese ya está reventando hoy. O sea, no es algo que a lo mejor vayamos a ver en un tiempo, no. Miles de despidos que se están dando en forma masiva en estos momentos en los Estados Unidos. Ahora, ojo con esto. Estamos hablando del corte de octubre, antes de que se anunciaran todos estos recortes de personal. Es un noviembre que está iniciando con el pie izquierdo en los Estados Unidos. Ya tenían evidencia ellos de que esto iba a pasar, de que la percepción de disponibilidad laboral pues estaba yendo al barranco y que la contratación pues está frenando en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Subieron las tasas, como si inflar la economía ayudara a que los que acaban de quedarse sin trabajo pues puedan conseguir uno. Incluso apenas hace unos días, el 31 de octubre, se publicó el informe de Copesi Letter, que es donde se enlistan precisamente los recortes corporativos más grandes del año. Y ya se había conocido por muchos de los detalles que ellos publicaron que muchas empresas como Amazon, Microsoft, todos ellos están ahora usando inteligencia artificial para reemplazar trabajadores, no para hacerles la vida más fácil, ¿eh? Vean el camino que Donald Trump está tomando. Es una transición brutal, pero también muy desordenada, y el presidente de los Estados Unidos no solamente no está controlando esto, lo está acelerando. Y lo peor, pues, es que esta no es una crisis aislada. Esto ya es una cadena de irresponsabilidades que vienen de decisiones muy específicas, y todas esas decisiones apuntan a la Casa Blanca. Porque Trump no está atendiendo los efectos reales de la inteligencia artificial en el empleo. Trump no está ofreciendo un plan de reconversión laboral. Bueno, todas estas gentes, amigos, porque esto nos lo habían dicho ya mucho, que iba a pasar. La pregunta era, ¿cuál es el plan B de los Estados Unidos con Trump en estos momentos? Si ya saben que la inteligencia artificial iba a desplazar a miles de estadounidenses justo en un gobierno que lo está empinando precisamente a una recesión, pues es la receta perfecta de un infierno económico. Pero en lugar de eso, pues ahora está metido en guerras comerciales que no tienen simplemente sentido. A ver, lo vimos con la guerra que inició con Canadá, inició también disputas con Japón, inició disputas con la Unión Europea en lo que va del año, rompió alianzas que tomaron décadas para construirse solamente para quedar bien con sus amigos en la industria del petróleo y la agricultura. Y ahora que arregla una cuarta parte del desastre que él mismo provocó, pues ya se presenta ante el mundo como el gran salvador. Fíjense, por ponerles un ejemplo muy concreto, ¿no? Hace un mes, acuérdense que insistió Donald Trump en dar beneficios a los ganaderos de la Argentina, lo cual, y quiero ser muy claro en esto, yo no me opongo porque, bueno, para empezar, yo no vivo en Estados Unidos. Si yo viviera en Estados Unidos, tendría una queja enorme. ¿Cómo es que 42 millones de personas se están prácticamente comprometiendo su seguridad alimentaria, de los cuales 22 millones de personas no tienen qué comer,
Y tú le estás dando 40 mil millones de dólares a la Argentina. De mis impuestos. Ese sería mi primer reclamo. Pero siendo hispano yo diría, qué bueno que se va a ayudar a la Argentina. No lo va a ayudar. Lo va a sepultar. ¿Saben ustedes estos privilegios para los ganaderos argentinos en qué va a resultar? ¿Saben ustedes cuántos argentinos pueden darse el lujo de comprar medio kilo de carne al precio actual? Ahora imagínense que esa carne se va a ir con un beneficio a los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los ganaderos en la Argentina? Pues van a preferir el mercado de exportación y la poca carne que se queda en la Argentina va a estar a un precio todavía más insano de lo que hoy está, más grotesco. Y bueno, pues en lugar de proteger a los productores locales, que por otro lado, ¿no? Porque si vemos esto del lado de la Argentina, esto es lo que va a pasar, es clarísimo. Pero del otro lado, que es del lado de los ganaderos estadounidenses, pues los está destruyendo. Miren, les decía Derek el otro día, y un ejemplo buenísimo, ¿no? ¿Qué pasó con Polonia? Cuando Ucrania, que no sigue las regulaciones ambientales ni del agro europeo, comienza a inundar con grano barato Europa. Pues que los agricultores europeos colapsaron. Hasta que tuvo que llegar el punto donde después de que quebraron miles de ellos, pues intentaran poner restricciones al grano ucraniano, porque no es una competencia igual. A los productores ucranianos no les ponen regulaciones, pero a los europeos les ponen 1000 regulaciones, 1000 impuestos y no hay subsidios. Pues claro que destrozaron el agro europeo y ahora están viendo en Estados Unidos cómo ellos mismos van a ser destruidos por las propias políticas de su presidente. No es casualidad, amigos, que la inflación en productos básicos en Estados Unidos haya subido mientras los beneficios de las famosas estampillas de las para comer, del SNAP, que es el programa de asistencia alimentaria, pues fueron recortados directamente o eliminados. Esto es parte de un plan, y uno muy cruel, por cierto. Apenas ayer, y nosotros les decíamos en su momento, estamos en cuenta regresiva para que esto pase. Bueno, ya pasó. La fecha se llegó, 1 de noviembre. Se vencieron miles de millones de beneficios del SNAP, justo cuando empieza el mes más difícil del año para millones de familias estadounidenses. Eso, amigos, no es una coincidencia, ¿eh? Claro que es una política, es una declaración de prioridades. Porque, bueno, pues mientras los estadounidenses se les está negando el derecho a comer, porque esa es la realidad, el gobierno de Donald Trump sigue firmando contratos millonarios con empresas privadas. Pero si alguien se atreve a decir que esto es injusto, enseguida lo acusan de comunista, o de izquierda, o de antipatriota. Entonces, que se te pegue la tripa para que seas de derecha, con hambre, pero de derecha. Defensor del capitalismo sin $1 en la bolsa, sin capital. Pero vamos a los datos, porque fíjense, según el American Federation of Government Employees, más del 65% de los trabajadores federales viven al día en los Estados Unidos. Al día. O sea, muchos de ellos no cobraron sus últimos sueldos por el shutdown incluso, que ordenó Donald Trump para presionar al Congreso. Y en medio de esa parálisis, pues cientos de empleados públicos estaban haciendo filas en los bancos de alimento para recibir una caja de comida gratis, porque aunque trabajan en el gobierno de Donald Trump, no tienen ni para una bolsa de pan, porque no les han pagado. Desde el jueves 26 ya del mes pasado, de octubre, acuérdense que nosotros les mostramos incluso varios videos en donde estaban formados afuera de los bancos de alimentos los empleados de la Casa Blanca. Pero bueno, eso no salió en Fox News, ¿verdad? No solamente es el tema del shutdown, también es el tema del ataque sistemático contra todo lo que huele a gasto social. Esa es la realidad. Trump está obsesionado con la idea de que el Estado no tiene que regresarle a la sociedad el dinero que le dan en impuestos, sino que eso es para él. Venga, matanga, dijo la changa, ¿no? Y bueno, según él, esa es su manera de hacer más eficiente al Estado. Cobrar y no dar nada a cambio. La pregunta es entonces, ¿para qué son los impuestos? ¿Es tu derecho a vivir o que pagas piso en los Estados Unidos? Ya Trump incluso intentó despedir en masa a miles de trabajadores federales y lo que pasó, que se los mostramos en el intro, que obviamente ¿qué iba a pasar? Pues que un tribunal frenó esa medida porque era ilegal. Pero bueno, ahí está la intención, que era una intención pues que era clarísima.
Y no se paró ahí porque también bloqueó incluso avances en salud, recortó fondos a la educación pública, dejó pausados programas de infraestructura que podían generar empleo real. ¿Y qué está haciendo mientras esto está derrumbándose? Pues él se la pasa en eventos privados, en cenas con donantes para sus propias fundaciones que no ayudan a nadie, es para su bolsa, hablando de conspiraciones internacionales y de su supuesto legado al mundo. ¿Legado de qué? Pues de destrucción financiera seguramente, porque ni siquiera ha pisado la oficina Oval en días. No lidera. Trump solo gobierna con impulsos. Solo gestiona su propia imagen y gobierna, pero para sus amigos multimillonarios. Bueno, y a eso súmenle lo que dijo apenas hace unos días el sindicato más grande de empleados públicos, que yo se los mostraba ahí en el intro, que pues ya dejó clarísimo que esto no es un accidente, que es un proyecto. Él mismo explicó en esa entrevista que ha estado hablando con los legisladores de los dos partidos, republicanos y demócratas, desde mucho antes del cierre del gobierno, del shutdown, y que su posición pues ha sido siempre la misma. Abran el gobierno, páguenle los sueldos atrasados a la gente. No es justo que la secretaria que atiende a Donald Trump, el que le limpia la oficina, después de trabajar, tenga que ir por una caja de comida gratis a los bancos de alimentos y ya ni siquiera hay comida ahí gratis. Gratis es un decir porque está pagada con los impuestos que ellos mismos les descontaron, ¿no? Y al final hasta sus propios empleados los volvió sus rehenes políticos. Esa es la realidad de un Estados Unidos que hoy está enfrentándose a un desempleo masivo, a despidos de miles de trabajadores, a una inflación brutal y a que mientras los congresistas juegan ajedrez con la salud de Estados Unidos y también juegan con el hambre de millones de estadounidenses, pues allá afuera hay madres solteras, hay adultos mayores, hay trabajadores esenciales, incluso en los aeropuertos, que ya no tienen ni siquiera para pagar la renta o la hipoteca, que van a perder sus casas. Porque, miren, en estos países hay un dicho muy clásico, ¿no? Se repite con tanta frecuencia que, bueno, los viles no perdonan. O sea, tú no vas a ir al banco a decir, oye, no me quites mi casa, yo sé que no te he pagado, pero es porque el cierre del gobierno, pues ya ves cómo está la cosa. No, pues yo sé que hay un shutdown, me da pena por ti, pero tu casa te la vamos a recoger. Y la tarjeta de crédito, si no la pagas, te van a llevar al buró de crédito. Y encima, obviamente, bueno, que aquí es el famoso credit score. Y encima, pues, te van a meter en problemas. Y mientras eso está pasando, Trump dice que todo va excelente, porque dice que el Standard & Poor's 500 está rompiendo récords. Sí, está rompiendo récords. Lo que no dice es que los beneficios de ese crecimiento no llegan a la gente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las grandes inversiones no reinventan precisamente sus fábricas. Eso no se traduce en sueldos, no se traduce en más empleos. Al contrario, están viendo la manera de dejar sin empleo a miles de estadounidenses y ese dinero se los están quedando unos cuantos pillos multimillonarios. Una redistribución de la riqueza que es todavía más cruel incluso que la de la pandemia. ¿Y qué pasa cuando los únicos que reciben dinero pues son los que menos necesitan? Pues se rompe el equilibrio y claro, se multiplica la desigualdad. ¿Ustedes saben cuántas personas no van a quedar en situación de calle después de que Trump termine su presidencia, incluso durante? Y que pues se van a caer en el camino no nada más de situación de calle, seguramente de drogadicción, que ya tienen un problema terrible. Y volvemos a la misma mentira de siempre. El cuento de que la economía de goteo, ¿no? La famosa economía de goteo, la misma que Reagan supuestamente prometió que iba a beneficiar a todos. Y al final solo terminó enriqueciendo a los que ya estaban hechos multimillonarios. Jeff Bezos, Elon Musk, los mismos de siempre. Porque tal como es, hay que decirlo. A ver, cuando un trabajador recibe $500, ¿en qué se los gasta? Se los gasta en comida, en transporte, en educación, en vivienda. Pero cuando un multimillonario gana $50 millones, no los pone a circular, Los esconde en una cuenta de offshore. Por eso luego ahí está la trampa del dinero, Y cuando el que gana 500 ahora gana 1,000, pues se va y se compra el nuevo iPhone.
y el otro gana más dinero y con esos 50,000 millones extras que ganó, no se compran pues un Ferrari. Esconde ese dinero en un paraíso fiscal. Y aquí es donde entra, amigos, el dato que nadie quiere mencionar de lo que está pasando con Trump, que estos despidos masivos están ocurriendo justo al mismo tiempo que los salarios reales están estancados. El salario no sube en Estados Unidos. Según el mismo Buró de Trabajo y Estadísticas, que dijo que entre agosto y octubre, pues los incrementos salariales en Estados Unidos, ¿saben ustedes de cuánto fueron? No me lo van a creer. 0.2% mensual. Mis amigos que me ven de los Estados Unidos, díganme cuánto ha subido la gasolina, el aguacate, las rentas, las tasas de interés, una canastita de huevos, ya ni te digo un kilo de carne, para que los salarios suban un miserable 0.2%. Y el costo de vida, peor que nunca, ¿eh? Ir al súper, agarrar una de esas canastitas de carne, bueno, fuera que estuvieran 7.54, es un video antiguo. Olvídense, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, subieron entre 0.5 y 8% el costo de vida. Es decir, el dinero no alcanza. Y encima los corren. Y lo poco que se queda, pues ahora se pone en riesgo con estos miles de despidos. Y eso que ni siquiera hemos hablado todavía del impacto que todo esto va a tener en diciembre, porque estamos a un mesecito. Ahí se va a venir el cierre fiscal. No nada más el tema de las fiestas decembrinas, viene el cierre fiscal. Miles de familias estadounidenses están esperando bonos, aguinaldos o algún ingreso extraordinario que no va a llegar. Kellyanne Jensen fueron arrestados en la cárcel del condado de Salt Lake por conspirar para introducir ilegalmente varios cargamentos de crudo de México. También se ha acusado a 2 de sus hijos en este caso. Según el informante KSL, las detenciones tuvieron lugar el miércoles en la mansión de $9 millones y 26,000 pies cuadrados en Sandy. Según documentos de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Texas, la pareja no dejaba entrar a los alguaciles, por lo que marshals de KSL se presentaron con un ariete. La acusación revela que James, Kelly y sus hijos Max y Zachary conspiraron para blanquear ingresos de ventas de petróleo crudo importado ilegalmente destinados a empresas mexicanas que operan con el permiso de organizaciones criminales del país. La detención tuvo lugar el mismo día que una redada en su empresa, Arroyo Terminals en Río Hondo, Texas, cerca de la frontera con México, de la que informaron varios medios de comunicación de Texas. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos ordenó a los Jensen renunciar a cualquier dinero obtenido del contrabando de petróleo, incluyendo su empresa, casa adicional en Draper, cuentas bancarias, petroleros y coches nuevos por un total de $300 millones. James tenía previsto salir de la cárcel esta mañana bajo vigilancia GPS, y nuestro reportero lo vio de vuelta en casa esta tarde. Esperamos recibir más información del Departamento de Justicia de EEUCU en los próximos días. Vaya angelitos, ¿no? Luego uno ve a estas personas multimillonarias, yo se los había dicho muchas veces que viven en Estados Unidos, cuántas respetables empresas de prestigio no lavan dinero para los cárteles en México. Y ahora con esto, amigos, con lo que se destapó ayer, precisamente que anunciaba Omar García Harfuch, y lo que se destapa en consecuencia en el lado estadounidense, simplemente se confirman nuestras sospechas. Muchos de estos grupos criminales en México son el caballo de Troya de multimillonarios estadounidenses para robar el petróleo mexicano, que se los lleven directo a la puerta y que ellos hagan negocio con eso. Y fíjense cómo dicen que el hilo se revienta por lo más delgado. Esta información no es vieja, porque alguien estaba diciendo ahí que la información es vieja, mi estimado. Vieja del 30 de mayo del 2025, pues es una información que trae hoy precisamente en pues su portada La Jornada. Así que mi querido Jesús Chaires, pues no es una noticia vieja, mi estimado, es algo de hoy, que no nos confundan, Y ahí estamos viendo cómo lo que anunciaba García Harfuch, que es un golpe al huachicol en Tabasco, que aseguraron más de 3 millones de litros de combustible. Y esto, amigos, fue apenas el inicio,
para lo que se vendría a destapar con este gran decomiso. Es una cantidad brutal, 3 millones de litros de huachicol, imagínense. Y es que es una operación muy grande porque ese hallazgo termina confirmando lo que se había dicho de esta red internacional de contrabando que llevaba años operando bajo el radar con combustible que los cárteles le roban a México y se los entregan a multimillonarios estadounidenses. Entonces, sirven como el caballo de Troya para familias multimillonarias como esta. Fíjense, por cierto, esta no es una imagen ilustrativa, es la mansión principal donde vivía esta adinerada pareja que está acusada de robar más de $300 millones, de lo que se ha probado precisamente esta pareja de estadounidenses vendiendo huachicol mexicano. Hablamos de Kaylee Ann Jensen, de James Lane Jensen, de 68 años, su esposa y su hijo. Entonces es un fraude brutal porque estamos hablando de una conexión directa, amigos, entre el crimen organizado en México y los empresarios estadounidenses de cuello blanco, de muy respetables multimillonarios de renombre, que ahora ya se sabe. Vean nada más esa mansión, construida con el petróleo de los mexicanos. Y ahí tienen ustedes a los acusados, a James Lane Jensen y a su hijo Maxwell, que ahora les voy a decir lamentablemente en qué acabó todo esto en el lado estadounidense. Pero ya lo que estamos viendo es que tienen vínculos precisamente no nada más con Estados Unidos, con paraísos fiscales. Y este rastreo de combustible que ayer anunció Harfuch no era un negocio pequeño, era una red transnacional muy, muy bien aceitada. De hecho, esas imágenes que están viendo ustedes en este momento son las imágenes reales que sacó ayer por la tarde la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina Armada de México, en donde se ven miles de bidones de combustibles que pues era huachicol, combustible robado. Para los que no nos miran de México, ¿de qué se trata esto? Cuando decimos huachicol, así se le dice a la gasolina que los grupos criminales le roban a la paraestatal Pemex en los ductos y la venden a los Estados Unidos. Ahora ya sabemos a dónde va a parar. Este rancho, lo que ven ustedes ahí es un lugar que se llama la ranchería El Plátano y Cacao. Está en el municipio centro de Tabasco. En ese predio que no tenía un permiso visible, no se sabe quién era el dueño. Bueno, ahí en este operativo conjunto se encontraron más de 3.123.000 litros de derivados de petróleo. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Estaban almacenados en casi 4,000 contenedores metálicos que ustedes ven en estos momentos junto a maquinaria pesada, vehículos listos para llevarse pues todo ese combustible robado seguramente a los Estados Unidos. No nada más extraían directamente de ahí en esa bodega, presuntamente pasaba un ducto de Pemex, por eso se habían localizado ahí, porque en alguno de estos lugares extraían ya y llenaban los bidones. Era su centro de acopio y de ahí distribuían. Es un terreno que estaba preparado pues, para almacenar y mover enormes volúmenes de combustible y no levantar sospecha. Bueno, lo que anunció Harfuch que se hizo ayer es que se hizo una investigación en donde no nada más se hizo el decomiso, sino que se rastreó a dónde iba ese combustible. Es decir, no nada más es el golpe de decomisar, sino trazar las rutas de salida, como con registros satelitales, con señales de GPS, con patrones de llamadas telefónicas. Y fíjense nada más, el resultado es que la mayoría de esos camiones no iban a refinerías clandestinas, no iban a otro estado, sino que muchas de esas pues van a cruzar al norte, a los Estados Unidos, en rutas que pasaban precisamente en zonas de baja cobertura. Hablamos de zonas como, por ejemplo, lo cruzan por Tamaulipas y ahí de pronto se pierde la señal y después las mismas unidades vuelven a aparecer en registros de ingreso justamente en instalaciones en Texas. Y una de ellas pues ahora se conecta con esta otra nota de Arroyo Terminals, que es una empresa ubicada en Río Hondo, en Texas, que oficialmente manejaba aceites industriales usados,
pero que en realidad no era aceite industrial usado para la basura. Decían ellos que reciclaban aceite de motor, así es como lo contrabandeaban. Pero en realidad estaban recibiendo petróleo crudo robado de Petróleos Mexicanos, de México. Esta empresa de Arroyo Terminals le pertenece precisamente a esas personas que ustedes van a ver ahí, que es James Lil Jensen, a su hijo Maxwell Jensen, que viven en esa mansión, es su mansión principal. James tiene 68 años, vive en esta casa valorada en $9.1 millones. Está ubicada en Draper, en Utah. Y bueno, pues ha estado ligado precisamente a la industria energética desde hace mucho tiempo. Maxwell, su hijo que ven, tiene apenas 25 años y para la desgracia, miren nada más en el problema en el que lo metió su papá, es copropietario y opera parte de esa logística de esta empresa que contrabandea el huachicol robado por los cárteles de México y lo vende en Estados Unidos. Ahora pues los dos tienen estas acusaciones de contrabando de petróleo, de fraude aduanal, los están acusando también de lavado de dinero y por si fuera poco también de brindar apoyo y organización, pues apoyo de organización a un cártel que ya según Trump pues se considera terrorista, vamos a decir terrorista para que no nos bloqueen el en vivo, pero ustedes saben a qué me refiero. Es un cártel muy poderoso y ya la acusación, amigos, pues es grave porque el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos tiene precisamente a esta organización criminal mexicana en la lista de organizaciones sancionadas por terrorismo. Entonces, los fiscales ya están diciendo que Jensen sabía perfectamente de dónde venía el petróleo, a quién se le compraba, qué grupo criminal estaba detrás de las empresas fachada en México y nada más en lo que va. Fíjense ustedes las estimaciones de lo que se acusa. Entre mayo del 2022 abril del 2025, estos angelitos habrían importado ilegalmente al menos 2,881 cargamentos de huachicol. Y eso, amigos, si lo ponemos en rollo, en papel, estamos hablando de más de $47 millones lavados directamente. Pero si ya eso le agregamos el valor estimado del petróleo que han movido, según las cifras que está presentando el fiscal adjunto, que es Michael Hess, pues dice que ese esquema fácilmente podría superar los $300 millones. Imagínense nada más, el petróleo era etiquetado como residuos, decían que eran destilados contaminados que venían de México para burlar los controles de importación y pues esto les permitía que el petróleo robado de México entrara sin aranceles, sin auditoría. Y obviamente, amigos, aquí hay mucha corrupción. Eso son muy estúpidas las aduanas de Estados Unidos y no lo son. En defensa de ellos, son muy inteligentes y tienen sistemas de última generación, electrónicos. Cuando nosotros cruzábamos, porque ya desde que llegó Trump no vamos, ¿no? A Estados Unidos, de Canadá a Búfalo, ellos tienen del lado que cruzas, no te revisan nada, nada, nada más les das tu pasaporte para cruzar, no te piden visa de este lado, entonces solo, ¿a qué va? No, pues a tal, pásele. Pero tienen unos escáneres de lado y lado, entonces créeme que te ven ahí fácil, saben hasta de qué estás enfermo. Entonces, que no me vengan con el cuento de que aquí no hay corrupción de las aduanas estadounidenses, que no hay complicidad de otras autoridades, que por supuesto que lo sabían. Y ahora pues vamos a ver si canta precisamente esto, los detenidos, esta familia de multimillonarios, porque no nada más hablamos de transporte por tierra, también es marítimo. Hablamos de barcos que transportaban el crudo desde Arroyo Terminals y desde ahí por barco se lo llevaban a compradores, no nada más adentro, fuera de Texas, con documentos ya en regla. Ya ahí lo lavaban, le daban sellos oficiales, todo, y ya esta investigación está revelando que los pagos que los Jensen hacían iban precisamente, y yo se los había dicho, a empresas mexicanas ligadas directamente con un poderoso cártel, el cártel más poderoso de México. Entonces,
les habíamos comentado, el dinero que se lava del producto de la delincuencia, que es en dólares, no se lo llevan al lado mexicano en cajas de huevo al Calvario. Los lavan respetables empresas precisamente como estas. Y la detención de los Jensen, amigos, pues solamente confirma que, pues claro que ellos tenían conocimiento de que esos fondos terminaban en manos del crimen organizado en México. Por eso hay mucha hipocresía en esto. Porque muchos de estos multimillonarios estadounidenses no podrían ser multimillonarios si no realmente fueran prestanombres o lavaran dinero o hicieran negocio con estos grupos criminales. No es ignorancia, ¿eh? Ellos sabían perfectamente lo que hacían. Incluso ya se descubrió que en el 2011 Pemex ya había sido precisamente acusado, Pemex había acusado a Jensen porque estaba comprando petróleo condensado robado. Y aquella vez Jensen pues simplemente negó los cargos, pero como Pemex no tenía pruebas sólidas en el 2011, al final por alguna extrañísima razón, fíjense que ahí también seguro hay corrupción, resulta que en el 2013 Pemex retira la demanda. ¿Por qué la retira esa demanda contra esta persona, contra Jensen? Bueno, pues ustedes ya se imaginarán, no habrá sido nada más porque sí. Seguramente ahí hubo también algún esquema de corrupción. Ahora, se vuelve a repetir este patrón, pero con esta escalada en donde ya del lado mexicano se hacen estas detenciones masivas de huachicol en Tabasco, se traza la ruta del huachicol y resulta que esa trampa lleva hasta Utah, pues entonces ya no tienen ni cómo negarlo. Y a muchas partes de Estados Unidos. Parte de esto tiene mucho que ver con el hecho de que el 23 de abril, amigos, de este año, digo apenas el mes pasado, estos agentes federales de Estados Unidos realizaran estos operativos en Utah y Texas en este esquema de inteligencia coordinada y por eso detuvieran a esta pareja de multimillonarios, ¿no? Que se hacían pasar por gente muy respetable y de dinero. Kellyanne Jensen, que es la esposa que ustedes están viendo ahí junto con su marido, fueron arrestados precisamente afuera de pues su pequeña mansión. Y también arrestaron a su hermano Zachary. Todos fueron detenidos en Texas. Kelly y Zachary ahora tienen cargos de lavado de dinero también. Lamentablemente, el 27 de mayo, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas le solicita que se desestimen los cargos en su contra porque dicen, en interés de la justicia, no se dieron detalles en interés de qué justicia, nada más se anunció que misteriosamente Estados Unidos los liberó, los dejaron libres. No se dio una explicación ni a medios, ni a abogados, ni a fiscales. No explicaron por qué, a pesar de los millones de dólares involucrados, a pesar de toda la propiedad que le incautaron con las manos en la masa, a pesar de que trazaron la ruta de las conexiones con los grupos criminales, a pesar de que la mitad de la familia, amigos, estaba acusada, los exoneraron sin mayor justificación. James y Maxwell, amigos, pues ellos sí siguen enfrentando cargos. James ahora está igual, pero no en una cárcel. Está bajo arresto domiciliario, sufriendo, vean ustedes nada más en dónde está sufriendo con arresto domiciliario en estos momentos, pues nada más y nada menos que en su propia mansión, pues ahí está detenido. Dicen que sin derecho a fianza, pero en su paraíso local, porque según la fiscalía dice que tiene vínculos significativos con México y que había viajado frecuentemente a la región donde, por cierto, él viajaba a México a hacer estos tratos directamente con el crimen organizado. Pero también tiene propiedades en las Bahamas. Entonces la familia ya se declara inocente, esta familia de multimillonarios estadounidenses, pero los fiscales pues no nada más están documentando que ellos lavan dinero para los cárteles, sino que también participan en el robo de combustible del huachicol y lo venden en Estados Unidos. Mostraron muchas pruebas de las rutas trazadas de dinero y de las rutas del huachicol. Las enlazan con este decomiso masivo que se hace ayer precisamente también en México, que lo hicieron hace 2 semanas, hicieron otro similar en Tabasco. Tal vez por eso alguien decía que era nota vieja. No es nota vieja y pueden ustedes ver que es de apenas ayer y que esto se vincula con otra detención, con la de hace precisamente 2 semanas, se viene precisamente la acusación de estos estadounidenses, porque ya había todo, incluso usaban para esto cuentas encriptadas y con eso coordinaban los embarques. Y ahí conectaron todo el operativo precisamente con Tabasco, porque cuando Harfuch empieza a revisar la información de los cargamentos incautados,
pues esto es un indicio más, es una prueba de que muchos de esos contenedores tenían precisamente códigos logísticos que ya habían sido utilizados en otros embarques anteriores. Así es como se empieza a trazar la ruta del dinero, de los números del lote, las etiquetas de los disque productos reciclados para disfrazar este petróleo crudo robado, y esos códigos pues seguramente coincidían con los registros que ya habían aparecido en la base de datos de Pemex Logística, y eso indicaba pues que alguien con acceso también interno en Pemex estaba filtrando estos datos para que la mercancía pasara como si fuera legal. Es decir, aquí también tienen que ver qué está pasando en Pemex, adentro de Pemex, porque no eran papeles clonados a lo tonto, según lo que sabemos. Eran formularios hechos desde dentro, con el mismo formato, con la misma nomenclatura, los mismos sellos digitales. Incluso se habla de documentos rastreados hasta en oficinas públicas donde se emiten órdenes de traslado. Entonces, es una red de corrupción, amigos, muy, muy compleja, pero el golpe que se ha dado precisamente ayer, pues es un golpe brutal que, fíjense, apenas se manotea la mesa en México y salen los culpables del otro lado. Cuando le empujas al hormiguero, las hormigas salen del lado de Utah. Vean nada más a dónde van a salir los cómplices, y luego se quejan de que en México hay mucha violencia. Sí, ¿y quién se queda con la ganancia de toda esa violencia? Es el doble rasero, ¿eh? Y sobre todo, amigos, se están robando nuestro petróleo. Al fin y al cabo es un robo de petróleo. Y de la manera más elegante, porque no, yo no me lo robo, se lo roba su gente. No, a mí ni me metan. Oye, que Estados Unidos nos está robando nuestro petróleo. No, hombre, no, yo respeto lo de ustedes. Oye, pero ¿por qué los cárteles de México, 7 de cada 10 armas que usan son estadounidenses? Con esas armas roban petróleo de México y ese petróleo se lo entregan a estos multimillonarios. Es el caballito de Troya. La cosa, amigos, es que ahora no tienen cómo negarlo. A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Hay un pueblo que ya está cansado de las extorsiones de los policías, de los tránsitos, de los homicidios, de que les quiten su vehículo, de que se desvíe el recurso público. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. Pedimos presencia del gobierno federal, pedimos castigo y a los culpables, todo el peso de la ley a estos asesinos. Los queremos vivos o los queremos muertos, pero ya los queremos, señor gobernador, señor fiscal, señora presidenta de México. No vamos a descansar, aunque les cueste la vida. Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Uruapan, estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco, y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Presidenta de México, para que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno. Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística, no queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística. Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan,
Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos. A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo turuaco. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. ¡Hipócrita! ¡Mierda! Hoy debe de ser un día muy triste para todo México, de verdad. Y lo que menos tenemos que hacer, como se los voy a decir en un momento, es politizar esto. Escribí una columna que quiero compartir con ustedes textualmente, para no olvidar nada de lo que es importante y está pasando en estos momentos en nuestro país. A Carlos Manso lo ejecutaron frente a su gente, justo después de un evento de Día de Muertos, en pleno centro de Uruapan. Lo que había advertido durante meses se cumplió al pie de la letra. A mí me pueden matar,
pero el tigre va a quedar suelto. Ese tigre era el pueblo de México cansado de los cobros, las extorsiones, la impunidad que ya no se disfraza y que encima se pasea con convoys blindados mientras presumen una justicia que en el municipio de Uruapan no existe. Manso sabía que lo iban a matar y lo dijo con una claridad que incomoda a muchos. No era un político más, era un tipo que no se alineó ni con los partidos políticos ni con los cárteles de México. En un estado donde los alcaldes se reparten entre la obediencia o la tumba, él eligió la tumba, sin bajarle el tono a su discurso. Gobernaba Uruapan desde septiembre del 2024, el corazón del aguacate mexicano. Ese oro verde que vale más que el litio y que hoy está en manos del crimen organizado. Y mientras medio mundo le ponía aguacate a su tostada, allá en Michoacán, los productores pagaban cuotas por cada kilo, por cada camión, por cada hectárea a la delincuencia organizada. La noche del 1 de noviembre, Manso acababa de terminar un acto público por el Día de Muertos. A las 8:10 de la noche, estaba con su pequeño hijo, con su esposa, con sus seres amados, y las balas lo alcanzaron. Lo llevaron al hospital Fray Juan de San Miguel, pero a las 8:50 ya no había nada que hacer. En el suelo quedó un agresor abatido, 2 detenidos más y el eco de una ciudad que entendió que el mensaje era directo. Nadie está a salvo si se enfrenta al negocio más rentable de México, el crimen organizado y autorizado. Y es que hay algo que todavía duele más que el asesinato de Carlos Manso. Que 4 meses antes, él lo dijo, que esto le iba a pasar. Y 4 meses antes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se burlaba de él en público, entre risas, y le decía, ¿cuántos has tumbado, Manso? Y ahora sale muy solemne a lamentar su muerte. ¿Qué pasó, presidente? Mario, ¿cuántos has abatido? Intervenido y abatido. No, coordinación con el ejército. Sí, el presente está. No, sí, es cosa seria. Se burlaba de Carlos Manso por intentar combatir a la delincuencia organizada y se burlaba diciéndole, ¿a cuántos has abatido? Eres cosa seria, Manso. Ese es el nivel de cinismo político que hoy hay en el país. Burlarse de quien denuncia, posar de dolido cuando lo matan y luego prometer justicia mientras negocian la siguiente foto con los mismos que dominan el territorio. Carlos Manso no murió por error. Lo mataron porque no quiso negociar con la mafia, porque denunció las amenazas y porque le exigió a las autoridades más apoyo. En sus redes él pedía ayuda directa en todos los niveles de gobierno. Les decía que la violencia estaba desbordada, que las autodefensas estaban listas para volver, que Uruapan ya no aguantaba. Y aún con escoltas de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional lo asesinaron en el centro de la ciudad, en medio de una fiesta. Si eso le pasa a un alcalde que supuestamente tenía protección federal, imagínense a cualquier ciudadano que decida no pagar su cuota, su derecho de piso. La presidenta Sheinbaum ya condenó el asesinato. Prometió justicia. Dijo que no habrá impunidad. Harfuch, por su parte, explicó que el alcalde tenía 14 elementos de la Guardia Nacional y que el ataque aprovechó la vulnerabilidad de un evento público. Pero esa explicación, por técnica que suene, no quita el fondo del asunto. El Estado perdió el control de Michoacán desde hace años.
la ayuda, si es que existió, no fue suficiente, no fue efectiva o fue nula. Porque mientras muchos están debatiendo aquí en el chat, intentando culpar a otros, la realidad es que el alcalde está muerto. Y eso solo indica una cosa. Quienes estaban con la misión de protegerlo, fracasaron. Y ahora su muerte se convertirá en un campo de batalla político entre la oposición carroñera, que va a sacar raja política de la muerte del alcalde, y los fanáticos de la 4T, que van a preferir ignorar la muerte del alcalde antes de aceptar que ambas partes tienen responsabilidad en algo que está muy mal en nuestro país y que nadie ha podido arreglar. Nadie. Esa es la realidad que hoy se está viviendo precisamente en nuestro México y que no quieren aceptar. Y se van a culpar unos a otros, pero nadie va a atender el problema de fondo. En un momento en donde se necesita de hasta el último mexicano para condenar y erradicar este cáncer, la sociedad mexicana se va a dividir entre izquierda, derecha, azules, rojos, verdes, naranjas, y nadie va a explicar por qué Uruapan. Porque Uruapan es el segundo motor económico de Michoacán y es el centro neurálgico de un negocio que mueve el motor del estado, que es el aguacate y el limón. Pero ese dinero ya no se queda en manos de los campesinos ni de los productores. Hoy ese dinero se queda en manos de la delincuencia organizada, se queda en los grupos armados que cobran piso, que controlan rutas, que asignan precios y hasta deciden quién vive o quién muere. Y de una sociedad que en una parte muy peligrosa quieren lavar culpas diciendo que es algo que no se podía evitar, con o sin Guardia Nacional. Eso además me parece grave, porque quiere decir que estamos jodidos cuando pensamos que estas muertes no se pueden evitar. Un cáncer terminal es una muerte que no se puede evitar, pero un asesinato por la delincuencia organizada es algo que se debe evitar. En un estado ideal. Y Carlos Manso intentó romper ese ciclo. Y lo mataron por desafiar el monopolio criminal. Su movimiento, que se llamaba Los del Sombrero, se había convertido en una especie de resistencia civil, en un intento de recuperar el control sin deberle nada a ningún partido político ni a ningún grupo mafioso. Y lo que sorprende hoy no es el asesinato, sino lo predecible que fue, hasta para él mismo. Hace apenas unas semanas, otro líder agrícola, Bernardo Bravo, fue asesinado en Apatzingán por denunciar cobros ilegales. Michoacán vive una guerra económica más que una guerra territorial. Quien controla el aguacate controla el poder. Y esa pelea ya no es entre bandas, sino entre los que viven del miedo y los que todavía creen que la dignidad vale más que la vida. La fiscalía confirmó que fueron detenidos 2 presuntos implicados y que el agresor abatido llevaba un arma 9 milímetros con 7 casquillos percutidos. Pero seamos sinceros, todos sabemos que esos detenidos son piezas, son refacciones de repuesto. En realidad, no son importantes. Lo importante es los jefes, los cabecillas, quienes mandaron, quienes dieron la orden de asesinar al alcalde. Y esos verdaderos responsables nunca van a pisar un juzgado. Y mientras tanto, se despliega la Guardia Nacional, se está prometiendo seguridad en todos los niveles de gobierno y dentro de unas semanas todo va a volver a la rutina. Nuevas extorsiones, nuevas funerales. La reacción que hoy estamos viendo parece de un manual. Comunicados, condolencias, las clásicas frases de esto no quedará impune, pero todos estos delitos casi siempre quedan impunes. Y lo que no dicen es que Manso llevaba meses advirtiendo que lo iban a matar.
En septiembre, en una entrevista, dijo que no quería ser uno más de la lista de alcaldes ejecutados. Y tenía razón. Hoy es uno más de la lista. Y es una lista que sigue creciendo porque México es el país donde ser alcalde es una profesión de alto riesgo si te opones a la delincuencia organizada. Más de 60 alcaldes han sido asesinados en los últimos años, muchos por enfrentarse al crimen, otros por no alinearse con los de siempre. Lo más grave es que la respuesta es siempre la misma: indignación pública y olvido institucional. Mientras tanto, los productores siguen pagando cuotas y hoy saben los agricultores que más les vale que paguen su derecho de piso. Los gobernadores siguen pasando y posando para la foto y los criminales siguen administrando la violencia con disciplina, dicen ellos, pero el discurso se diluye con la verdad incómoda. La política mexicana ya no compite contra el crimen, compite con él. Lo que pasó en Uruapan no es un caso aislado, es un espejo de lo que estamos viviendo. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza, lo que queda es el monopolio del miedo. Y eso lo entendió muy bien Carlos Manzo. Por eso usaba chaleco antibalas hasta para eventos culturales. Por eso hablaba del tigre, porque sabía que el pueblo estaba harto de ver cómo se mata a quien intenta cambiar las cosas. Lo que nunca se imaginó fue que su muerte se convertiría en otro número más de la estadística, otra nota más en la prensa de un fin de semana largo. Pero su caso no puede pasar largo, porque marca un punto de quiebre. La presidenta ahora tiene su primer gran prueba de fuego, demostrar si su promesa de cero impunidad va en serio o si se queda con un eslogan más. Porque si no hay justicia para Manzo, el mensaje es claro. Nadie puede desafiar al crimen en México sin que lo maten. Y si ese es el precio de intentar gobernar con dignidad, entonces el país está peor de lo que se admite públicamente. Lo que más indigna es el doble discurso. El mismo Estado que persigue periodistas por publicar filtraciones es el que no puede proteger a un alcalde que avisa que lo van a matar. El mismo gobierno que presumió cooperación precisamente con este municipio, el mismo gobierno del Estado que se burló incluso de este alcalde meses antes, pues ahora acude al funeral. Y mientras desde Washington, por cierto, un funcionario se atreve a decir que Estados Unidos está listo para profundizar su cooperación con México, lo que en realidad significa son más armas, más control y el riesgo de menos soberanía. El asesinato de Carlos Manzo no solo expone la fragilidad de la seguridad en Michoacán, sino que también es la hipocresía de todo un sistema y toda una historia política. Porque mientras se promete justicia, mientras el gobernador Bedoya promete lealtad, mientras se prometen resultados, nadie explica por qué un alcalde amenazado públicamente terminó muerto frente a su hijo y su esposa y frente a su pueblo. Esa es la pregunta que se repite en Uruapan, en Morelia y en todo México. No es cómo lo mataron, sino por qué el Estado lo dejó solo. Y si no lo dejó solo, ¿por qué está muerto? A nivel simbólico, su muerte tiene un peso tremendo. Uruapan no solamente exporta aguacate, exporta una imagen, la del México moderno que alimentará al mundo. Pero detrás de esa imagen hay campesinos armados, hay productores que son extorsionados, hay alcaldes asesinados, y lo que se vende como progreso agrícola es en realidad una economía de guerra disfrazada de éxito exportador. Y mientras el dólar entra por un lado, la sangre corre por el otro. El tigre del que hablaba Manzo ya no está dormido. Su asesinato encendió algo que el gobierno no podrá controlar con comunicados ni con marchas. En Morelia ya hubo una movilización exigiendo justicia. Y en Uruapan, los productores estaban hablando ya de volver a armarse no por venganza, no, sino por supervivencia.
Y esa es la única consecuencia de una frágil promesa de seguridad que no han visto reflejada. Al final de la historia de Carlos Manso, que se parece a muchas otras, pero que tiene algo distinto, él sabía que lo iban a matar. Y aún así siguió. No se escondió. No huyó. No negoció. Y ese tipo de gente es la que más teme el poder. Porque no se compra. No se calla ni con balas. Su frase sobre el tigre quedó como advertencia. Cuando matan a quien se enfrenta al miedo, lo que despierta no es el silencio, es la rabia. Estamos lanzando una encuesta en estos momentos en YouTube que voy a compartir con todos ustedes. Si me permiten, vamos a cerrarla en estos momentos porque nos interesa mucho conocer la opinión de ustedes también con respecto a lo que estamos viendo aquí. Así que si me permiten, vamos a poner los resultados de esta encuesta que acabamos de cerrar hace unos momentos aquí para que compartir la opinión de ustedes que nos están viendo. ¿Qué falló más en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manso? El 44% piensa que falló la protección federal asignada. El 20% piensa que lo que falló fue la reacción del Estado. El otro 20% piensa que falló la coordinación de gobierno. Y el 16% piensa que nada falló, que era imposible evitarlo. Y ese 16% es súper preocupante, porque entonces es gente que ya perdió la esperanza, que ya perdió la fe, gente que piensa y que cree que la delincuencia organizada es más poderosa que el Estado, como en los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, en donde cuando Escobar decía que alguien muere, moría y no había quien podría evitarlo. Y eso, amigos, eso es muy, pero muy peligroso. Si me permiten, vamos a leer también algunas de las opiniones de ustedes que nos están acompañando en esta reflexión. Dice Jimena, yo creo que falló la reacción. La pregunta es, ¿la reacción de quién? Y hay muchas personas que hoy intentan. Dice mi suegra, ¿no? No puede ser que te duela más la chaqueta que el cuero. Y que este asunto, para gente como Rudy Padilla, se divida en solo dos sectores. El de los carroñeros, de partidos de oposición que van a querer sacar raja política de esto, y de fanáticos de la 4T, que van a evitar llegar a un análisis sustancial y entonces culpar hasta la víctima para no aceptar, pero sin ni siquiera de cerca, responsabilidades. Lo peor de todo, y aquí tienen otro comentario, es que si no aceptamos una autorreflexión de que todo estuvo bien, de que nada falló, entonces prepárense para que esto se repita, porque lo que viene es la normalización de que era la voluntad de Dios o que era inevitable. Y entonces ya no se puede llegar a un estado ideal de el Estado de Derecho ni del Estado en sí, porque pensamos que ese es el Estado ideal y ya nada se puede mejorar. Y la pregunta es, si tenía seguridad, yo no quiero de esa seguridad, yo paso, ¿eh? ¿Tú sí? Hugo González, ¿te gustaría tener una seguridad así? La palabra seguridad implica sentirte seguro. ¿Está seguro el alcalde de Uruapan? ¿Se le brindó seguridad a un cadáver? ¿Qué tan seguro puedes estar cuando terminas muerto? Y hay mucha gente que, lamentablemente, hoy tenemos que hacer esta reflexión. Amigos, no importa si eres de izquierda, de derecha, del PRI, del PAN, de Morena. Esto tiene una responsabilidad compartida. De esto es responsable Morena, el PAN, el PRI, tú, yo, mi papá, en paz descanse, mi mamá, mis abuelos, toda una generación, toda una sociedad. Veía yo incluso un video
No puedes excusar a nadie de esta ecuación, ¿eh? Todos tenemos que asumir responsabilidad, porque es un problema que ya afectó a nuestro tejido social, del que somos parte todos. Morena, PRI, PAN, doña Juana, doña Petra, don Pedro, don Mario. Y el negacionismo y el fanatismo excesivo que prefiere voltearse para otro lado en lugar de aceptar la parte de responsabilidad que le corresponde a cada quien y cambiar y decir, esto no puede seguir así. No podemos normalizar que estas cosas pasen y que nuestro fanatismo por un partido político nos diga, todo estuvo bien, se le dio seguridad, se murió porque era la de malas. Porque si tú me dices que seguridad sí tuvo y terminó muerto, quiere decir que el crimen organizado ya es mucho más poderoso que el Estado y no hay Estado. Y eso, amigos, yo me niego a creerlo. Yo creo que todos pensamos que aún es tiempo de hacer algo. Bien se sabe que cuando mandó a los capos a Estados Unidos, bueno, no lo sé, yo no sé esto. Ahora dice nuestra amiga Mirtala Guajardo Martínez, a ver si hablan con el presidente de El Salvador, ¿cómo logró cambiar su país? Bueno, mi querida Mirtala, no es lo mismo combatir pandilleros que exmarines, exmilitares fuertemente armados, con armas de uso exclusivo, no del ejército mexicano, con armas de uso exclusivo del ejército estadounidense, porque muchas de las armas que la OTAN ha destinado para Ucrania han terminado en manos de estos cárteles, con entrenamiento de élite. Y muchos de los que conforman hoy estos cárteles eran parte del ejército mexicano en algún punto, de la Marina Armada de México, que desertaron y se cambiaron de bando. Por eso yo les digo que este es un problema del tejido social. Y nadie puede excusar su parte de la culpa, ¿eh? No podemos. ¿Qué dice David Holiday? Que las autoridades de México son unas de las más corruptas del mundo y no sirven para nada. La pregunta es nosotros como sociedad, porque al final de cuentas, amigos, y yo quiero caer en esto, el gobierno es un reflejo de la sociedad. Por eso hay un dicho que dice que cada quien tiene el gobierno que merece, no porque merezca cosas buenas o cosas malas, sino porque al final el gobierno es un reflejo de los valores de nuestra sociedad. Y entonces uno tiene que ver en qué momento nuestro tejido social se llegó a descomponer tanto que vale más los 5,000 o 20,000 pesos que le pagaron a esos sicarios ayer seguramente, porque no creo que haya sido una gran cantidad por cobrar la vida de un alcalde, que sus principios, sus valores, su respeto a la sociedad. Lo mismo como ofrecer un soborno, etcétera, ¿no? Lo dice Aker 2, la mayoría de los sicarios son inexpertos, son chavitos que ni acabaron la primaria. ¿Y en qué momento permitimos que nuestros jóvenes, qué valores tienen cuando terminan precisamente buscando ese camino, ¿no? ¿Qué podemos hacer todos como gobierno, como sociedad? Y si no te queda claro, mi querido pastor Víctor, que en absoluto no estoy defendiendo al gobierno, sino que estoy diciendo que nadie tiene que defender o excusar la parte de responsabilidad que le toca a Morena, que le toca al gobierno federal, al gobierno del estado, pero también la que le tocó al PRI todo el tiempo que estuvo ahí no hizo nada y las cosas se empeoraron, y al PAN y las cosas se empeoraron, y ahora con Morena las cosas no pueden mejorar, y nosotros como sociedad nos sentamos a decir, mira qué mal lo hacen todos, cuando todos somos parte también de esta sociedad que se ha convertido precisamente en una degradación de valores que ha calado hasta nuestra juventud. Aquí sí está, caramba, lo que sucedió. Este gran personaje hizo lo que muchos nos acobardan. Y sí creo que le fallaron tanto el gobierno federal como el estado de Michoacán. No podemos decir que nada falló, porque si decimos que nada falló, entonces el alcalde Carlos Manzo hoy tendría que estar vivo y en su casa, y hoy Uruapan no tendría que estar pasando por esto como el resto de México.